El sentimiento de que Dios te ha abandonado es 100% real. Pero la idea de que Él pueda abandonarte es teológicamente imposible. Si estás atrapado en esa contradicción, si tu corazón está roto pero su promesa dice que no te dejará, quédate. Vamos a resolver esa paradoja ahora mismo. Hay un lugar en el camino de la fe del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Es un territorio oscuro, un invierno del alma que parece no tener fin. Es un lugar que va más allá de la duda común, más allá del silencio paciente e incluso más allá del dolor agudo de una oración específica que no fue contestada. Estamos hablando del sentimiento más desolador que un corazón creyente puede experimentar. La sensación absoluta, visceral y aterradora de que Dios te ha abandonado. Esto ya no es el silencio del que hablamos en nuestro encuentro anterior. Aquel silencio, aunque difícil, podía sentirse como una pausa, como una habitación tranquila donde Dios estaba a punto de hablar. Esto no. Esto es un vacío. Es la diferencia entre una habitación en silencio y el vacío absoluto del espacio. Es la sensación de que la habitación no solo está en silencio, sino que está vacía, la puerta cerrada con llave desde afuera, y tú estás irremediablemente solo. Es un frío que no viene del clima, sino del espíritu. Un frío que cala hasta los huesos. Es ese momento terrible donde tus oraciones, que antes sentías que ascendían con esperanza, ahora parecen morir en tus propios labios. Se sienten pesadas, inútiles. No hay eco, no hay respuesta, ni siquiera la más mínima sensación de ser escuchado. Es la desconexión total. Donde antes sentías un fuego, ahora solo quedan cenizas frías. Donde antes percibías consuelo, ahora solo hay una indiferencia ensordecedora. Miras el paisaje de tu vida y es desolador. La enfermedad que no cede, la pérdida que te arrancó el aliento, la batalla financiera que, por más que luchas, no ganas, la soledad que se ha vuelto tu compañera más constante, y tu alma ya no pregunta con la frustración de la confusión. ¿Por qué permites esto, Dios? Tu alma susurra con una agonía helada, una pregunta mucho peor. ¿Dónde estás? Has pasado de cuestionar sus planes a cuestionar su presencia. Este es el núcleo del sentimiento de abandono, la orfandad espiritual. Es sentirse como un hijo que en medio de la tormenta más aterradora de su vida busca a tientas la mano de su padre y solo encuentra aire. Y esta ausencia se siente tan palpable, tan pesada, que te aplasta. Te hace cuestionar los cimientos de tu existencia. ¿Fue real esa paz que sentí una vez? ¿Fue genuina esa alegría que me hizo llorar? ¿Fueron sus promesas solo palabras hermosas escritas en un libro antiguo? ¿O he estado construyendo mi vida entera sobre una ilusión? Tu mente lógica entra en cortocircuito. Recita las escrituras casi como un conjuro desesperado. No te desampararé, ni te dejaré. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Pero tu realidad vivida, tu corazón herido, grita con toda su fuerza. Mentira, no estás aquí, estoy solo. Y esta brecha, esta desconexión absoluta entre la promesa que memorizaste y el abandono que respiras cada segundo, es la herida abierta. Es la noche oscura del alma. Si estás en ese lugar ahora mismo, si tus rodillas están cansadas de hincarse sin respuesta y tus ojos están secos de tanto llorar, necesitas escuchar esto primero. Ese sentimiento es real, es brutal, y no estás fallando como creyente por sentirlo. No estás loco. Validar este dolor no es rendirse a él, es el primer paso esencial para poder atravesarlo. Grandes profetas y reyes de la fe caminaron exactamente por este mismo valle de sombra absoluta. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que debemos enfrentar juntos. Es el sentimiento más aterrador para un creyente. Sí, pero ¿es este sentimiento la verdad absoluta? Para entender esta crisis, debemos ser brutalmente honestos sobre cómo está cableado nuestro entendimiento del amor y el poder. El sentimiento de abandono no surge de la nada, nace de una lógica,
una lógica profundamente humana que cuando se aplica a Dios, se quiebra. En nuestras relaciones humanas, la ecuación es simple. Si amas a alguien profundamente y esa persona está sufriendo, y tú tienes en tu mano el poder de detener ese sufrimiento, lo haces. Si no lo haces, si eliges no actuar, esa inacción se llama de una sola manera: crueldad, indiferencia, abandono. Si un padre ve a su hijo atrapado bajo un mueble pesado y pudiendo levantarlo, simplemente se queda mirando, lo llamaríamos un monstruo. Este es el juicio que, en secreto, nuestro corazón herido emite contra Dios. Llevamos esta lógica humana, la única que conocemos, y la ponemos sobre el trono de lo divino. Vemos nuestro sufrimiento, la enfermedad que se prolonga, la silla vacía en la mesa, la injusticia que prevalece, y luego miramos lo que creemos de Dios. Él es todopoderoso, podría detenerlo con un pensamiento, y Él es amor, debería querer detenerlo. Cuando el sufrimiento continúa, nuestra lógica humana llega a la única conclusión posible. Una de esas dos premisas debe ser falsa. O no es todopoderoso y es un Dios débil, incapaz de ayudar, o no es amor y es un Dios cruel que no quiere ayudar. Ambas conclusiones nos llevan al mismo lugar oscuro, nos ha abandonado. Esta es la lógica rota, y no se llama rota porque sea irracional, se llama rota porque es incompleta. Está juzgando un océano infinito usando la medida de un vaso de agua, que hemos confundido la intervención inmediata con la presencia constante. Hemos asumido que el amor de Dios debe verse exactamente igual que el amor de un padre humano, pero magnificado. Un amor cuyo propósito principal es eliminarnos el dolor tan pronto como aparece. Pero ¿y si el propósito más profundo de su amor no es nuestra comodidad inmediata, sino nuestra transformación eterna? ¿Y si su poder no se manifiesta siempre deteniendo la tormenta, sino sosteniéndonos con un propósito dentro de ella? Creemos que nos ha abandonado porque no ha actuado según nuestro guión, en nuestro tiempo. Medimos su presencia por la ausencia de nuestro dolor. Cuando el dolor está presente, asumimos que Él está ausente, y así nos sentenciamos a nosotros mismos a una prisión de desesperanza, construida sobre un malentendido fundamental de quién es Él. Nos sentimos abandonados no porque Dios se haya ido, sino porque estamos intentando medir su actividad con las herramientas equivocadas. Estamos buscando un terremoto cuando Él está obrando en el silencio. Estamos exigiendo una curación instantánea cuando Él está forjando una santidad indestructible. Esta lógica humana, aplicada a lo divino, siempre fallará. Siempre nos llevará a sentirnos huérfanos. Hemos juzgado a Dios con lógica humana. ¿Y si su lógica opera desde un lugar que aún no podemos ver? Un lugar donde el sufrimiento y el amor pueden coexistir por un tiempo para un propósito infinitamente mayor. Creemos que nuestra noche oscura es la prueba definitiva del abandono. Creemos que nuestro dolor, en su inmensidad, es la evidencia final de que Dios nos ha dejado solos. Pero no lo es. Hay un solo momento en toda la eternidad, un punto singular en el cosmos, donde el abandono no fue un sentimiento, sino un hecho objetivo. No fue una percepción, fue una realidad teológica. No fue una sombra, fue la sustancia misma de la separación. Para encontrar la respuesta a nuestro sentimiento de abandono, debemos tener el valor de mirar fijamente el momento más oscuro y aterrador de la historia. Debemos ir a una colina fuera de Jerusalén, bajo un cielo antinaturalmente oscuro. Debemos ir a la cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, no estaba un profeta, ni un mártir, ni siquiera un hombre bueno. Estaba el Hijo de Dios, aquel que, desde antes de la fundación del mundo, había existido en perfecta, ininterrumpida y gozosa comunión con el Padre. Aquel que era uno con el Padre. Durante horas, Él soportó la agonía física, pero entonces la oscuridad que cubrió la tierra se volvió más que física, se volvió espiritual. La totalidad del pecado humano, toda la rebelión, la suciedad, la maldad, el dolor y sí, todo nuestro sentimiento de abandono, fue puesta sobre Él. Y en ese momento, el Padre,
en su santidad absoluta, apartó la mirada. La comunión perfecta, el amor eterno que definía la existencia misma de Dios, se rompió. Por primera vez en la eternidad, el Hijo experimentó la separación del Padre, no como un sentimiento, sino como un hecho. Y es desde ese abismo de absoluta orfandad que Él lanza el grito que atraviesa la historia. No es un susurro de duda, es el rugido de un alma desgarrada, la declaración de un hecho insoportable. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este no es el clamor de David en una cueva, sintiéndose olvidado. Video 1. Este no es Pablo rogando que le quiten un aguijón. Video 2. Este es el Cordero de Dios, experimentando el infierno mismo de la separación total para el que fue creado el pecado. Él estaba bebiendo la copa que nosotros merecíamos. Este es el fondo, el punto cero de la existencia espiritual, el abandono absoluto. Nuestro sentimiento de abandono, por más doloroso y real que sea, es solo un eco de ese grito. Nosotros sentimos la ausencia de su consuelo. Él experimentó la presencia de su ira contra el pecado. Nosotros nos sentimos huérfanos. Él fue hecho huérfano para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos. Hemos pasado las primeras 2 secciones validando nuestro dolor y entendiendo nuestra lógica rota. Ahora estamos en el corazón de la respuesta. Y la respuesta no se encuentra en entender nuestro dolor, sino en entender el suyo. El Creador del universo probó el abandono absoluto, y la pregunta que lo cambia todo no es ¿por qué me siento yo así?, sino esta: ¿por qué tuvo Él que llegar a ese punto? La respuesta a esa pregunta, ¿por qué tuvo que llegar a ese punto?, es la verdad más devastadora y al mismo tiempo la más gloriosa del universo. Es el Evangelio en su forma más pura y concentrada. Él tuvo que llegar a ese punto por ti. En la cruz ocurrió una transacción divina que la mente humana apenas puede sondear. Es la gran inversión. Jesús no solo pagó la multa por tus pecados, Él se convirtió en tu pecado. Él tomó sobre sus hombros santos la totalidad de la oscuridad humana. Cada mentira, cada acto de orgullo, cada rincón de maldad, cada momento en que tú y yo elegimos conscientemente darle la espalda a Dios. Y como Dios el Padre, en su santidad perfecta, no puede cohabitar con el pecado, la justicia eterna exigía una sentencia. La paga del pecado es la muerte, y la muerte espiritual es la separación absoluta de la fuente de vida. Jesús, al convertirse en la encarnación de nuestro pecado, tuvo que beber esa copa de separación hasta la última gota. Aquí está el corazón de todo, la verdad que debe anclarse en tu alma para siempre. El Padre abandonó al Hijo por un momento para no tener que abandonarte a ti por toda la eternidad. Ese grito en la cruz no fue el lamento de un mártir desesperado, fue el grito de un Salvador sustituto, fue la declaración de que el precio había sido pagado en su totalidad, fue el costo de tu adopción. Él tomó tu orfandad para que tú pudieras recibir su filiación. Él fue tratado como enemigo para que tú pudieras ser llamado amigo. Él experimentó el abandono total para que tú pudieras recibir su bienvenida eterna. Por eso, tu sentimiento de abandono, aunque es real y te desgarra el alma, es fundamentalmente diferente al suyo. Tu sentimiento es una sombra dolorosa, pero la promesa que la derrota es una roca inamovible. Tú te sientes abandonado. Él fue abandonado. Y la gloriosa noticia es que, debido a que Él fue abandonado, tú, si estás en Cristo, nunca lo serás. Tu sensación de abandono proviene de tu perspectiva limitada en medio de la tormenta, pero la realidad de tu salvación proviene de su perspectiva eterna, sellada con sangre. Texto predeterminado. Cuando sufres, cuando clamas en el vacío aparente, Dios no te está mirando desde lejos con indiferencia o juicio. A causa de la cruz, su corazón de Padre se inclina hacia ti. Él ya no te ve a través de tu dolor, tu duda o tu fracaso. Te ve a través del sacrificio perfecto y completo de su Hijo. Gracias a ese grito en la cruz,
La opción de abandonarte ha sido borrada del pacto que Él tiene contigo. Tu dolor puede hacerte sentir como un huérfano perdido en la noche, pero la cruz ha sellado legalmente tu adopción. Tu herencia está segura. El momento que probó el abandono fue el mismo que lo abolió para siempre para aquellos que están en Él. Gracias a la cruz, la verdad legal es que, si estás en Cristo, tu adopción es permanente. Nunca serás abandonado. Pero entonces el corazón herido pregunta con una voz temblorosa: si eso es verdad, ¿por qué duele tanto? Si no estoy abandonado, ¿por qué me siento exactamente así? ¿Por qué este silencio tan largo, tan pesado? Para responder a esto, debemos mirar una historia que no trata del dolor de un solo hombre, sino del sufrimiento colectivo de toda una nación durante generaciones. Es la historia de los 400 años de esclavitud en Egipto. Intenta imaginarlo. Naces esclavo, tu padre murió esclavo, tu abuelo también. Las historias de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y las promesas de Dios de una tierra y una descendencia suenan como mitos antiguos, cuentos irreales susurrados en la oscuridad después de un día de trabajo brutal. Tu realidad es el látigo del capataz, el peso de los ladrillos, el sol implacable. No hay un templo al cual ir, no hay profetas visibles, no hay milagros. Durante generaciones, el pueblo clamó bajo el peso de su opresión, y durante generaciones, la única respuesta aparente del cielo fue un silencio aplastante. ¿Dónde estaba el Dios del pacto? ¿Se había olvidado de la promesa hecha a Abraham? ¿Los había abandonado para siempre en esa tierra extranjera? Su sentimiento de abandono no era solo una crisis personal, era una crisis nacional que duró siglos. Se sentían borrados del mapa de Dios. Pero ese sentimiento, por más justificado que pareciera, no era la verdad. La historia da un giro repentino en un solo capítulo, en Éxodo 3, cuando Dios finalmente le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Y en esa conversación, Él revela lo que realmente estaba sucediendo durante esas largas décadas de silencio ensordecedor. Dios le dice a Moisés: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias, y sé descendido para librarlos». Analicemos esas palabras. He visto, he oído, conozco. Durante cada uno de esos días, semanas y años de aparente abandono, cada lágrima fue vista por Él, cada gemido fue escuchado, cada angustia fue conocida íntimamente por Él. Su silencio no era ausencia, su aparente indiferencia no era olvido. Era el tiempo de la preparación. Dios no solo estaba preparando al libertador, forjando a Moisés durante 40 años en el palacio de Faraón y luego quebrantándolo durante 40 años más en el desierto, sino que estaba preparando las circunstancias. Estaba permitiendo que la situación llegara a un punto donde la liberación no pudiera ser atribuida a un ejército humano, sino solo a su mano poderosa. Cuando estás atrapado en tu Egipto personal, esa situación que parece no tener fin, esa enfermedad crónica, esa soledad que ya dura años, tu sensación de abandono es real y comprensible. Pero no es la verdad de la historia. Tu realidad, vista desde la perspectiva del cielo, no es un abandono. Es una zarza ardiente que todavía no es visible a tus ojos. Dios está viendo, oyendo y conociendo. Su silencio no era indiferencia, era la gestación del milagro más grande de su historia. ¿Cómo se aplica eso a tu espera? Y así, llegamos al fundamento último, a la verdad que debe sostenerte cuando el suelo bajo tus pies desaparezca y la oscuridad sea todo lo que puedas ver. Tus sentimientos te dirán que estás solo. Tu dolor gritará que has sido olvidado. Tu realidad visible, la enfermedad, la pérdida, el silencio, parecerá confirmar el vacío. Y tus sentimientos son reales. Son termómetros honestos que miden el frío intenso de la prueba que estás atravesando. Pero aquí es donde hemos cometido un error fatal. Hemos confundido el termómetro con el pronóstico del tiempo. Hemos confundido nuestra percepción temporal del clima con la verdad eterna de la estación.
El pronóstico, la verdad inamovible de tu realidad espiritual, no se encuentra en la tormenta de tus emociones, se encuentra en la roca inmutable del pacto de Dios. En nuestro primer encuentro, hablamos de cómo el silencio puede ser una herramienta para la madurez. En el segundo, vimos que una oración sin respuesta puede ser una invitación a alinear nuestra voluntad con la suya. Pero la respuesta al sentimiento de abandono es mucho más profunda y fundamental que esas. No es una lección que aprender, es una garantía que sostener. A causa de la cruz, a causa de ese grito desgarrador de abandono que Jesús gritó en tu lugar, la promesa de Dios para ti ya no depende de tu desempeño, ni de tu obediencia, ni siquiera de la fuerza de tu fe en un día determinado. Tu seguridad ahora descansa enteramente en la fidelidad de Él. La Escritura no ofrece esto como un consejo amable, sino como una declaración legal, sellada por la sangre de la gran inversión. En Hebreos 13:5, Él no susurra, sino que declara: no te desampararé ni te dejaré. Analiza esa promesa. No dice: no sentirás, como si te hubiera desamparado. No dice: el camino será fácil y siempre percibirás mi presencia. Dice, como un hecho objetivo que trasciende tus circunstancias: yo no te dejaré. Un ancla no es útil en un puerto tranquilo. Un ancla se prueba en la furia de la tormenta. El ancla no detiene la tormenta. No impide que el barco sea golpeado violentamente por las olas. No detiene el viento ensordecedor. El ancla hace una sola cosa: se aferra a algo invisible, profundo e inamovible, e impide que seas arrastrado a la deriva y te destroces contra las rocas. Las promesas del pacto de Dios son tu ancla. Cuando el sentimiento de abandono te ahogue, cuando la lógica rota te diga que Dios es cruel o ausente, debes aferrarte a esta verdad con cada onza de tu ser. Tu seguridad no está en tu agarre a Él, sino en su agarre a ti. Él basó tu salvación y tu compañía no en tu percepción fluctuante, sino en su fidelidad eterna. Tu fe no se sostiene en la fuerza de tu sentimiento, sino en el peso inamovible de su promesa. El sentimiento de abandono es una tormenta real, pero el ancla del pacto de Dios, sellada en la cruz, es una realidad más profunda e inquebrantable. Tu dolor es visto, tu clamor es escuchado, pero no estás definido por esta temporada de silencio, sino por la promesa eterna que Él te hizo. No te desampararé, ni te dejaré. Si esta verdad es el ancla que tu alma necesita hoy, escribe amén en los comentarios. Al hacerlo, tómate un momento para leer los comentarios de otros. Verás que no estás solo en esta batalla. Somos una comunidad de creyentes aferrándonos juntos a la misma esperanza. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa toda lógica humana y toda tormenta, guarde tu corazón y tu mente. Descansa en su promesa, no en tus sentimientos, porque Él ha sido, es y siempre será fiel.